Muy bien, que Dios les bendiga. Bienvenidos. Estamos comenzando nuestra nueva serie acerca de la espiritualidad. Quiero iniciar con esta frase que es muy conocida por todos. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Una frase muy conocida, muy popular. Queridos hermanos, la espiritualidad se nutre de nuestras creencias basadas en la Biblia, en las prácticas de lo que nosotros creemos y también lo que sentimos, dice un autor llamado Stephen Land. Lo que nosotros practicamos en la vida diaria está guiado por lo que creemos y también por lo que sentimos. El afecto, las emociones, tienen mucho que ver con nuestra espiritualidad. Pero si quisiéramos definir qué es espiritualidad, pudiéramos decir de que es una experiencia con Dios que afecta todo nuestro ser. A veces pensamos que ser espiritual solamente tiene que ver con orar bastante, pasar mucho tiempo orando, o con las personas que ayunan demasiado, practicar bastantes disciplinas espirituales. Esa es una parte muy reduccionista de lo que es la espiritualidad, porque sinceramente la espiritualidad, como ya bien dije, es una experiencia que tenemos de los encuentros con Dios que afecta a todo nuestro ser. Es algo que se encarna y que luego reflejamos a Dios en nuestra vida, promoviendo bienestar, principios y valores para el bien común con otras personas. En un libro llamado Conformados a su imagen, del autor Kenneth Boa, él refiere a la espiritualidad de manera integral y dice de la siguiente manera: la vida cristiana no se puede dividir en compartimientos para luego asumir que solo en algunas áreas o momentos de la vida somos espirituales. Por ejemplo, no puedo pensar que soy espiritual únicamente cuando hago un devocional o cuando asisto a un grupo familiar o cuando voy al culto. Definitivamente no, sería un error. No puedo hacer esos compartimientos de la vida, no se puede dividir así nuestra vida. Porque somos espirituales en todo momento, en todo tiempo, en cualquier espacio, porque eso es algo que anda y va con nosotros. De manera que ser espiritual, entonces, no podemos reducirlo solo a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Hay que verlo desde otra perspectiva. Si tuve una experiencia sobrenatural, se debe reflejar en el modo en que vivimos o en el modo en que vivo y nos relacionamos con el entorno en nuestra vida diaria. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios vive y se relaciona de mejor manera. Su conducta debe ser ejemplar para las otras personas. Entonces, queridos hermanos, resumiendo un poquito, como la espiritualidad toma forma de mis experiencias con Dios, fomenta también el bienestar y el bien común, a la vez que se refleja en la práctica correcta. Entonces hoy vamos a reflexionar sobre la espiritualidad de relaciones, porque la espiritualidad tiene muchas dimensiones, pero hoy precisamente comenzando nuestra serie yo quiero enfocarme en este detalle de la espiritualidad de relaciones, porque como ya dije, la espiritualidad no solo tiene que ver con temas de doctrina, sino en la práctica y también con los afectos, con lo que nosotros sentimos, con las emociones. La frase con la que inicié este día, no hagas a otros los que no te gustaría que te hagan a ti, esta se le llama la regla de oro, pero la regla de oro ya está antes de que se ponga plasmada en el texto bíblico. Por ejemplo, aparece citada en el libro de Tobías 4:16, que es un libro apócrifo o deuterocanónico que no tenemos nosotros en nuestra Biblia que usamos los cristianos evangélicos. Tobías 4:16 lo dice de esta manera: lo que tú odias no se lo hagas a nadie. Qué interesante esto, ¿no? De otra manera aparece en un rabino, o dicho por el rabino Hillel, que era contemporáneo de Cristo. Lo dice él de esta manera: lo que te resulta odioso no se lo hagas a tu prójimo. Ahí toda la Torá está planteada de manera distinta, pero el principio sigue siendo el mismo. Y pues definitivamente Jesús también retoma esta idea en Mateo 7:12 en la traducción lenguaje actual. Lo dice de esta manera: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Hay otras versiones acerca de la regla de oro.
Por ejemplo, una versión que dice: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Hay otra que leí en algún libro de liderazgo que dice: piensa cómo te gustaría ser tratado y empieza a tratar a los demás de la siguiente manera. ¿Cómo le gustaría ser tratado a usted? Esa sería la pregunta, o quizá siendo la más personal: ¿cómo me gustaría ser tratado? Así como nos gusta que nos traten, de la misma manera usted debe tratar a los demás. Y si no me gusta que me traten de cierta manera, pues no debo hacerlo con otros. Por ejemplo, si no me gusta que se porten indiferente conmigo, pues yo no tengo que mostrarme indiferente. Si no me gustan que hablen de mí, si me ofende que hablen de mí, entonces no debería de hablar de otra persona cuando no está presente, etcétera. Podríamos poner muchos ejemplos, pero la pregunta sigue ahí, planteada. Por ejemplo, ¿cómo me gustaría que a mí me traten? Y así como me gustaría, entonces yo debo de tratar con respeto, con amabilidad a las demás personas. Y con este principio moral que es universal, como ya dije, porque ya estaba dentro de las culturas de la antigüedad, antes de que el Señor Jesús la dijera y se plasmara en el texto bíblico, ya estaba este principio moral de manera universal. Con ello se rompe el odio, se rompe con los pleitos, con la indiferencia, con el egoísmo, con enemistades, etcétera, al decir o al tomar esta idea que se llama la regla de oro. A manera de aplicación práctica, hasta donde hoy llevamos nuestra reflexión, podríamos mencionar que hay un texto en Hebreos que dice así: algunos sin saber hospedaron ángeles, dice Hebreos 13:2. ¿Se imagina usted que se encuentre a una persona caminando en una plaza o en el mercado de su pueblo, de su ciudad, qué sé yo, o por la cuadra de su casa donde usted vive, y usted se comporte así, como pasado de tono o descortés o de manera indiferente? Resulta que al instante usted se da cuenta que esa persona era Jesús. Qué pena, ¿verdad? Qué pena si era Jesús la persona que estaba allí. Porque mire, Pablo nos recuerda también en Filipenses 4 y 5. Dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. El Señor está cerca. Es tremendo esto porque el apóstol Pablo está en la cárcel, según se cree por la tradición cristiana, que él está en la cárcel en este momento cuando escribe a los filipenses. Y les dice: estén alegres. Tremendo, porque él, estando en la cárcel, estando preso, le está invitando a una comunidad de fe a que estén alegres. Él nos da una lección tremenda, porque las circunstancias que nosotros estemos pasando no debe condicionar nuestra conducta con los demás. Las personas no tienen culpa de lo que estemos viviendo. Lograr manejar eso es un buen signo de espiritualidad cristiana. Reiterando lo que Pablo dice: que todo el mundo se fije, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables, porque el Señor está cerca. Deberíamos pensar que cuando tratamos a alguna persona quizá de manera descortés o con indiferencia, es bueno hacer el ejercicio de imaginarnos que el Señor Jesús está ahí cerquita, nos está observando cómo nos estamos comportando. Es un buen ejercicio, ¿verdad? El principio de hermandad, creo que, al menos en nuestra iglesia Nueva Esperanza, lo tenemos como un valor, la hermandad. Y la hermandad se considera como, o nosotros la tenemos definida más bien, como el fruto de la unidad en Cristo y el Espíritu. Es decir, somos hermanos como resultado de que Cristo y su Espíritu nos une. Ese es el fundamento de nuestra hermandad. En Hebreos 13:1, la palabra del Señor nos dice de esta manera: ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Vean qué lindo ese texto: como hermanos en Cristo. Así tenemos que amarnos nosotros. La palabra del Señor también dice, a manera de
de referencia cito estos textos que pueden sustentar lo que estoy diciendo hoy, lo que estamos aprendiendo. Dice Efesios 2:14 al 19, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Vea el verso 19 lo que dice: por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo de Dios los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Algunas lecciones que nos deja este texto de Efesios, vean qué interesante, mis queridos hermanos, es muy importante. Tenemos 3 lecciones por lo menos. 2 pueblos que antes eran enemigos, según este texto. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Hizo un solo pueblo, los unificó. ¿Se da cuenta? Los unió. Por eso es que nuestra definición del valor de hermandad que tenemos en Nueva Esperanza es que la hermandad es fruto de la unidad en Cristo y el Espíritu. Somos hermanos como el resultado que Cristo y su Espíritu nos une. Por eso acá decimos que de 2 pueblos que antes eran enemigos, el Señor hizo uno solo. La segunda lección práctica que podemos mencionar de este texto de Efesios es que hizo la paz entre ambas culturas. Ya no hay riñas, ya no hay competencia, ya no hay discriminación. Hay paz entre ambas culturas que eran totalmente distintas. La tercera lección que aparece aquí en este texto es que sin importar nuestra realidad, todos somos miembros de la familia de Dios. Vea, aquí no hay condiciones, no hay quien tiene la mejor posición económica, quien tiene mejor cultura, quien es más profesional que otra persona, quien tiene más títulos, etcétera. Podemos mencionar una lista de cosas. No, aquí la realidad importa muy poco. Lo que en realidad importa es que todos somos miembros de la familia de Dios. Qué bonito principio ese, ¿no? Hablando de la hermandad, también podemos recordar en la palabra del Señor una historia tan importante, tan relevante, creo yo, acerca de Filemón, la relación que tenía con Onésimo. El principio que nos enseña aquí es que Pablo le dice a Filemón: no trates a Onésimo como esclavo, sino como un hermano. Mire lo que dice el texto, Filemón 1:15 al 16 en la traducción contemporánea de la Biblia. Tal vez por eso fue necesario un tiempo de separación, dice Pablo, para que ahora lo valores siempre y ya no lo trates como esclavo, y sí como más que esclavo. Es un hermano que recibió el amor sacrificial de Dios en Cristo. Eso es lo que significa Onésimo para mí, y lo mismo debe significar para ti, mi querido Filemón, porque él es parte del cuerpo de Cristo. Para los que no conocen bien la historia de Filemón y Onésimo, resulta que Onésimo era esclavo de Filemón, pero la historia dice que Onésimo se escapó a escondidas. Quería ser libre, pero no de la forma adecuada, entonces huyó. Y Filemón y en esa huida que tuvo se encontró con Pablo. Pablo lo evangeliza, se entrega a Cristo, Onésimo, y luego le escribe Pablo la carta a Filemón diciéndole: bueno, Onésimo cometió un error, ¿verdad? Yo sé que tiene deuda contigo, pero bueno, Filemón, recíbelo, porque de alguna manera tú también tienes alguna deuda conmigo. Así que recíbelo, ya no como a esclavo, sino como a un hermano. Mire qué tremendo. Es decir, a una persona que tenía esclavos tenía una posición social privilegiada. Si tenía varios esclavos, pues un esclavo, la misma palabra lo dice, ¿no? Era una persona sirviente o que había perdido derechos. Pero Pablo dice: ahora es tu hermano.
Lo que Cristo hace es que elimina todo tipo de condición, de barreras, y nos pone al mismo nivel. Trátalo como a un hermano. En Cristo somos iguales, somos hermanos, insisto en eso. Cuando las diferencias de cultura, querida iglesia, queridos hermanos, cuando las diferencias culturales, cuando las costumbres, la posición económica, el carácter, etcétera, crean indiferencia entre nosotros, estamos caminando en contra del diseño que Dios quiso para la iglesia. ¿Sí? Hay que entender esto. Iglesia amada, mucho tiene que ver nuestra espiritualidad con la manera en que nos tratamos unos a otros. Porque podemos preguntarnos, ¿y por qué estamos hablando de esto si nuestra serie se llama espiritualidad? Claro que sí. Hoy estamos hablando de espiritualidad de relaciones. Y hemos conectado la idea de que nuestra espiritualidad se fundamenta en lo que yo creo, es decir, doctrinalmente en la palabra, en lo que yo practico de manera adecuada y en los afectos, lo que sentimos. Entonces nuestra espiritualidad definitivamente la vamos a reflejar en nuestra práctica cotidiana, nuestra conducta, en los sentimientos, en las emociones, cómo conectamos con otras personas, ¿verdad? Entonces, claro que tiene mucha relación nuestra espiritualidad, porque se refleja en esos elementos en la vida cotidiana. Siguiendo la idea de la hermandad, porque estamos hablando de espiritualidad de relaciones, en 1 Juan 4, 7 al 21, es un texto largo, pero voy a parafrasear algunas ideas. Ahí nos habla de que amemos a Dios y que nos amemos unos a otros. El verso 7 dice: amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué desafío tremendo este. Realmente, si amamos es porque conocemos a Dios. Si no tenemos amor es porque algo del Señor no hay o no hemos conocido nosotros. El verso 20 dice: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Está fuerte este texto, pero sigue diciendo: porque si no amas al hermano a quien podemos ver, perdón, lo leí mal, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio ese mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Dicho de otra manera, cuando a mí se me facilita amar a mi prójimo, eso significa que yo amo a Dios, ¿verdad? Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo lo que soy, se me facilita amar a la gente. Digámoslo de otra manera, pero si a mí me cuesta amar a los hermanos, me cuesta relacionarme con ellos, me cuesta tratarlos como a hermanos, entonces eso significa que mi relación con Dios tiene que trabajarse. Mi vida espiritual necesita mejorar en ese sentido. En cuanto a esto, también tiene mucha relación el tema de los 10 mandamientos, que nos hablan de la relación con Dios y con el prójimo. Fíjense que esto es un dato curioso que quiero compartirles. No voy a detallar el tema de los 10 mandamientos porque ese no es la intención hoy, no es el tema, pero sí tiene un principio que se relaciona mucho con lo que estamos hablando. Por ejemplo, de los 10 mandamientos, 4 tienen que ver con la relación con Dios. De hecho, los primeros 4 y los siguientes 6 están enfocados en la relación con el prójimo. Usted puede verlos ahí en Éxodo 21 hasta el 17. Hagamos el ejercicio de leerlos. Usted puede buscar su Biblia, puede verlo en su palabra, en su Biblia, o puede verlo en la pantalla conmigo para que podamos leerlo juntos. El primero dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo que está relacionado con Dios, ¿verdad? El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Noten que esos primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, con
cómo nosotros comprendemos y concibimos a Dios. Pero del 5 hasta el 10, vea lo que dice el 5, honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver una relación con otra persona humana, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Vea que todos esos 6 están vinculados a las relaciones humanas en nuestra vida cotidiana. Es decir, mis hermanos, lo que trato de decirles con esta idea de los 10 mandamientos es lo siguiente. Si mi relación con Dios, que se plantean en los primeros 4 mandamientos, si esa relación está sana, está constante, es una relación genuina, una relación real, y yo tengo experiencias con Dios de manera constante, entonces eso me marca a mí la pauta para que el resto de mi vida, de las relaciones con el prójimo, estén sanas. ¿Sí? Qué tremendo eso. Pero si las relaciones humanas con el prójimo no van del todo bien, entonces significa que necesito relacionarme mejor con Dios. Qué principio tan tremendo esto, verlo desde el punto de vista relacional, el tema de los mandamientos. Queridos hermanos, para terminar la reflexión de hoy acerca de la espiritualidad de relaciones, quiero decir lo siguiente. Toda persona que haya tenido una experiencia sobrenatural con Dios, esto puede ser, qué sé yo, una oración, una oración ferviente. La experiencia con Dios tiene que ver con leer su palabra, la experiencia con Dios tiene que ver con tal vez una sanidad que Dios haya hecho, un milagro. La experiencia con Dios tiene que ver con visiones, ¿verdad? Algo que Dios me reveló. Todos esos elementos son experiencias con Dios, o bien cuando nos convertimos a Cristo, es una experiencia sobrenatural. Reitero entonces que toda persona que haya tenido una experiencia de encuentro con Dios es capaz de tener relaciones sanas con su prójimo. Porque el Espíritu que habita en su corazón, es decir, si en su corazón nació de nuevo, si fue regenerado, el Espíritu Santo habita en el corazón de esa persona, entonces ese Espíritu que habita en usted y en mí no discrimina. Ese Espíritu no es insensible, no excluye, no es indiferente, procura dar vida y no muerte. Ese Espíritu rompe todo aquello que nos separa unos con otros. Lo que dice Gálatas 6:22 encaja tan bien con lo que estamos hablando hoy, porque lo dice así en la traducción Dios habla hoy, porque el Espíritu produce paz, amabilidad y bondad. Querida iglesia, queridos hermanos, si yo considero que me cuesta mucho el tema de las relaciones humanas, el tema de la hermandad con los demás, si considero que me cuesta, si yo sé y admito que me cuesta, la palabra aquí dice que el Espíritu Santo nos ayuda produciendo paz, produciendo amabilidad y bondad, ser personas amables y buenas con las otras personas. Es decir, queridos hermanos, que entonces nuestra espiritualidad cristiana tiene muchas facetas en las que se refleja en nuestra vida cotidiana. Que Dios me les bendiga y continuaremos aprendiendo en esta serie seguramente algo importante para nuestro crecimiento personal.